Hey, bienvenidos a Channel Geek. Hoy les traigo un top 5 de los momentos que me parecieron absurdos de One Piece. Vamos a darle play. Número 5. La derrota de Big Mom. Y es que vamos a ser honestos, campeones. La derrota de Big Mom estuvo realmente muy guionada, porque el nerfeo que le dieron a la poderosa Yonko fue una falta de respeto al título. Pensar que dos supernova del nivel de Kid y del nivel de Law hubieran podido vencer a Big Mom por el simple hecho de poseer las Akuma no Mi que poseían es absurdo, es un insulto. Porque analicémoslo bien, Big Mom desde pequeña demostró un gran poder, tanto que pudo derrotar a uno de los gigantes, a uno de los legendarios gigantes de Elbaf sin el más mínimo esfuerzo. Ahora, cuando se nos presentó en Whole Cake, se nos reveló su Akuma no Mi, la cual le da las capacidades o la habilidad de crear a estos seres a base de objetos inanimados llamados Homi, lo que es igual puede darle vida a las cosas inertes, las cuales son completamente devotas a su voluntad. Y no solo eso, la Akuma no Mi que posee le permite tomar años de vida de sus enemigos o incluso de sus súbditos para absorberlos y así volverse más fuerte. Ya en Wano, una vez que llegó, se nos demostró que era perfectamente capaz de rivalizar con Kaido, el señor de las bestias, el hombre que ninguna lanza, ninguna soga, ninguna bala de cañón había podido derribar. Es decir, todas estas armas impactaban con su cuerpo y se destruían. Las sogas se reventaban, incluso las cadenas, y no es de extrañar, porque de acuerdo a los últimos capítulos del manga, creo yo que Big Mom bien puede ser la segunda comandante de los piratas de Rocks, siendo Barba Blanca el primero. Ahora, como decía, en Wano chocó fuerzas con Kaido, teniendo una batalla que duró varios días, incluso logrando partir el cielo. Sucesos que hemos visto muy poco en One Piece. Pero cuando Kid, Law, Zoro, Luffy y Killer se enfrentaron a estos dos Yonkous, no pudieron hacer nada. Su mejor decisión fue separarlos. Pero incluso Kaido solo contra todos estos supernovas estaba dando pelea, siendo obviamente Luffy y un poco Zoro los que dieron más batalla, los que demostraron más resistencia ante el Yonko Kaido. Ahora, que para Kid y para Law hubiera sido tan fácil separar a Big Mom de Kaido, me parece una tontería. Y que también hubieran podido separarla de Zeus, y que incluso también la hubieran podido separar de Prometheus. Pero vamos a aceptar eso. Vamos a decir que la habilidad de Kid y de Law es buena contra los homies, pero contra Big Mom, que la espada de Law haya podido atravesar su cuerpo, la haya podido atacar internamente, que la habilidad de Kid haya hecho que algunos de sus homies se volvieran contra ella, que incluso Law la hubiera encerrado en un campo de silencio para que ésta no pudiera obtener más almas de los enemigos presentes y así fortalecerse. Honestamente, a mi parecer, claro, y estoy hablando desde mi punto del lector, nerfearon demasiado a Big Mom. Una Yonko del nivel de Big Mom, vencida por dos supernova de tan bajo nivel, hablando de todos los presentes en Wano en ese momento. Porque vamos a ser sinceros, Zoro y Luffy eran los supernova más poderosos en esa isla. Y conste que estaba Appo, estaba X-Drake, estaba Basil, estaba Killer, Kid, Law, y los más fuertes eran Zoro y Luffy. Pero bien, puedo aceptar que dos supernovas se alíen y que puedan vencer a un Yonko. Pero entonces, ¿por qué Appo, Basil y Kid y Killer no pudieron ni siquiera hacerle un rasguño a Kaido? 4 supernova del mismo nivel que Kid no pudieron hacerle ningún rasguño a Kaido. E incluso Basil y Appo decidieron rendirse, porque Basil vio en sus cartas que vencer a esa bestia era imposible. ¿Cómo pueden explicar que Law y Kid, dos supernova, solo dos supernova, hayan podido vencer a Big Mom, la que bien puede ser la segunda comandante de los piratas Shebe? Espero que no me salgan que porque ya era de mayor edad, que porque ya era muy vieja, y así, porque recientemente hemos visto a Garp hacer pedazos a un centenar de piratas, enfrentarse a los comandantes de Barba Negra, dejarlos muy malheridos y solo ser vencido porque tontamente se dejó apuñalar por Shiryu. Así que no me vengan con que ya es muy vieja, con que su vejez la debilitó. Esas sí no se las compro. Pero bueno, la evidencia está. No hay argumentos válidos para que Law y Kid hayan logrado vencer a Big Mom de manera limpia más que por ayuda de Leon. Lo siento. Sé que los clubs de fans de Kid y de Law no van a estar de acuerdo, pero por mucho que amen a sus personajes, vamos a ser realistas. No hay una razón válida para que estos dos hayan podido vencer a Big Mom más que de esta manera, pero los veo en los comentarios. Número 4. La herida de Garp en Hachinosu. Como ya dijimos, la edad o la vejez no es un punto tan relevante como para debilitar a un personaje. Si bien es cierto que su fuerza disminuye, hemos visto que no los vuelve inútiles o débiles por completo, cosa que vimos con Shirohige y cosa que hemos visto más recientemente con Garp. Realmente monstruos capaces de destruir islas con un simple golpe, de enfrentarse a comandantes de Yonko. Claro,
estando al nivel de estos guerreros. Porque si bien Garp tiene el título de vicealmirante, su poder, su nivel de poder está a la altura de un almirante de flota, que bien pudo serlo, pudo haber sido el almirante de flota, pero rechazó el cargo ya que, de aceptarlo, ya no podría salir al mar a proteger a las personas. Habiendo dicho eso, vamos a hablar de la puñalada que recibió Garp a manos de Shiryu por proteger a Koby. Como en el mundo de One Piece, donde el haki de observación es muy importante en las batallas, y que aquellos que han alcanzado el haki del rey deben de tener un haki de observación y un haki de armamento a la altura, como Garp, siendo el héroe de la marina que se enfrentó a los piratas de Rocks en God Valley, que se enfrentó incontables veces contra Roger, llegando casi al punto de matarse el uno al otro, ¿cómo me explican que Garp haya podido recibir un ataque de Shiryu de una forma tan tonta, poseyendo un haki de observación de nivel almirante? Es absurdo. Como lo explicamos, era necesario para la trama, porque se le dio demasiado poder a este personaje y no se encontró otra manera de debilitarlo más que recibiendo este ataque, el cual, si se dan cuenta, fue el que terminó derrotándolo. No fue la paliza que se dio contra Kusan, un almirante, uno de sus discípulos, uno que bien puede ser el primer comandante de los piratas de Barba Negra, o incluso rivalizar con el mismo Barba Negra, en cuestión de poder, excluido de la banda, pero estando al nivel de Barba Negra. No me puedo explicar por qué Garp permitió que Shiryu le apuñalara. Como dije, poseyendo ese haki de observación. Bien pudo haber lanzado a Koby, bien pudo haber golpeado a Shiryu. ¿Por qué no utilizó su haki de observación? ¿Por qué no utilizó su haki de armamento? ¿O acaso me van a decir que el haki de armamento de Shiryu es superior al de Garp? Cuando bien se enfrentó a Kusan, un almirante, un antiguo almirante, que muy posiblemente esté al nivel de un Yonko, después de que Garp recibió la estocada de Shiryu, este lo tomó por el cuello y lo azotó contra el suelo, dejándolo muy mal herido. La cosa es que le dieron demasiado poder a Garp y después no lograron encontrar una forma de debilitarlo para vencerlo, más que esta, que para mí es totalmente absurda. Pero los leo en los comentarios. Número 3. Las batallas injustas que últimamente ha tenido Luffy. Y antes de que se arranquen el cabello, no quiero decir que Luffy no haya ganado con mérito sus batallas principales. Me refiero a la batalla que tuvo contra Katakuri, en la cual muchos dicen que Katakuri fue derrotado por Luffy. ¿Por qué encuentro absurda estas batallas? Porque los últimos oponentes que ha tenido Luffy, a excepción de los del Gorosei, para poder vencerlos, este tuvo que recurrir a la ayuda de poderosos aliados. Por ejemplo, para salir libre de Big Mom, tuvo que aliarse con Capone Vega. Y no solo eso, los del Germa 66 tuvieron que ayudarle. Si bien esa batalla no era para vencer a la Yonko, sí era para escapar. Pero quiero darle fuerza a mi argumento. En la batalla contra Doflamingo, este se alió con Law, el cual atacó a Doflamingo. Que si bien los ataques de estos personajes que se aliaron con Luffy y que lograron atacar a su oponente principal de ese arco no le hicieron daño, sí intervinieron en la batalla. Por ejemplo, en la más reciente, contra Kaido. ¿Cuántos personajes se aliaron con Luffy para enfrentar a Kaido solamente? ¿Cuántos lo atacaron? Fue Luffy, fue Zoro y fue Yamato. De esos tres, Yamato siendo el hijo de Kaido, que bien pudo estar al nivel de uno de los comandantes. No quiero decir que de King, pero yo creo que con Jack y con Queen sí pudo haberlos vencido. Y obviamente Luffy. Se enfrentaron estos y ¿quién terminó venciendo? Luffy. Pero muchas personas no lo ven injusto de alguna manera. Porque vamos a ser sinceros, si Luffy se enfrentaba solo a Kaido, Kaido lo vencía. Poniendo el guionazo de lado. Porque si bien en ese momento pudo haber despertado la Akuma no Mi, que eso era un hecho que debía pasar, creo yo que sin guionazo Kaido hubiera vencido. ¿Por qué? Porque tenía más argumentos para vencer. Era un miembro de los Piratas Rocks, claro, un Yonko poderoso, con una Akuma no Mi poderosa, con una fortaleza inigualable. No había podido ser ejecutado aunque muchas veces había sido capturado. ¿Y qué teníamos enfrente? Un Luffy, una alianza y sus camaradas más fuertes contra Kaido. Zoro fue vencido, Kid y Love, ya hablamos de ello. Killer no tiene muchos argumentos en esta pelea. Yamato, Momonosuke, fueron muchas las personas que enfrentaron a Kaido, pero como digo, no es que estas personas que se aliaron con Luffy y se enfrentaron a su oponente principal del arco en curso le hayan podido hacer daño, a excepción de este último, porque Zoro sí le hizo daño a Kaido, cosa que sin duda debió repercutir en la batalla final, en el enfrentamiento final contra Luffy ya despertado. Ahora vamos a la contraparte, la pelea con Katakuri. Digamos que Katakuri es Luffy,
que se tuvo que enfrentar al adversario en curso de ese arco. Siguiendo la lógica de estos enfrentamientos de una alianza contra un adversario poderoso y termina venciendo la alianza, digamos que Katakuri se hubiera aliado con alguien para vencer a Luffy. ¿Quién hubiera vencido? ¿Luffy o Katakuri? Siguiendo la lógica de los enfrentamientos de Luffy, de los últimos enfrentamientos de Luffy, el que debió haber vencido debió ser Katakuri, cosa que no sucedió. Sin embargo, quiero que recuerden este punto. Flampe disparó a Luffy una de sus agujas, la cual sirvió para que este se desestabilizara y Katakuri lograra asestarle un golpe letal en el costado. Esa victoria ya era de Katakuri. Sin embargo, fíjense el cambio de guión. Cuando Katakuri se dio cuenta de que Flampe había intervenido en la batalla, se hirió su costado con su propia arma, igualándose en las condiciones con Luffy. Ahora, ¿por qué Katakuri hizo esto? ¿Katakuri tiene una voluntad más fuerte que la de Luffy? Sin duda, tiene más honor que Luffy. Luffy acepta aliarse con otros adversarios para vencer a oponentes poderosos. No está mal, es hasta cierto punto aceptable. El oponente es más fuerte que tú, no lo aceptas, debes aliarte con otras personas para vencerlo, intentar vencerlo. Pero, ¿por qué no pasó lo mismo con Katakuri? Siendo un pirata, siendo el principal comandante de los piratas de Big Mom, al darse cuenta de que Flampe le había ayudado, ¿por qué a Katakuri, un personaje secundario, le dieron más honor que a Luffy? Y no es que encuentre absurdo este hecho, es que encuentro absurdo el hecho de que Luffy no tenga tanto honor y aún así tenga una voluntad muy poderosa. Porque en esa batalla contra Katakuri, el que demostró tener más voluntad fue Katakuri. Su voluntad de proteger su honor fue tan fuerte que dio su propio cuerpo para no deshonrar la batalla que estaban teniendo, de muchos contra uno solo, y que al final uno termine venciendo a este guerrero poderoso, es lo que me parece absurdo. Pero los leo en los comentarios. Número 2. La negación de Harald a la petición de Shebek. Mi argumento es por qué carajos le dieron a Harald esta obstinación, este deseo o esta ambición de querer formar parte del gobierno mundial, cuando bien contempló que el gobierno mundial no era tan bueno como él creía, que había personas malas en el gobierno mundial. Incluso Shebek se lo dijo, solo te quieren por tu poder. Solo quieren a Elbaf por su poder militar, quieren hacer de ti, de tus guerreros, simples marionetas, simples soldados. Pero aún así, Harald se negaba a unirse con Shebek, argumentando que nunca se aliaría con un criminal. Este momento es el que me parece absurdo. ¿Por qué Harald se negó a unirse con Shebek cuando Shebek demostró en varias ocasiones quererlo como a un amigo y prefirió rogarle al gobierno mundial, porque eso es lo que hizo? Se humilló como un cobarde ante el gobierno mundial para que permitieran que Elbaf asistiera a los Reverie. Honestamente, cuando Harald se dio cuenta de que era así, de que el gobierno mundial solo lo quería por su poder militar, debió de negarse de inmediato y aceptar la petición de Shebek. Pero no, fue más allá, intentó asesinar a Shebek. E incluso, cuando Shebek le reveló toda su información, todos sus puntos débiles, Harald se siguió negando. Si Harald hubiera aceptado la petición de Shebek, lo hubiera acompañado a God Valley. Hubieran vencido primero a las escoltas que estaban vigilando a Harald, después se habrían dirigido a God Valley y habrían sido dos guerreros de muy alto nivel contra el resto de Caballeros de Dios, Garp, Roger. Díganme si esa unión no hubiera vencido en God Valley. Pero obviamente esto habría cambiado el curso de la historia y no tendríamos One Piece como lo tenemos actualmente. Yo creo que pudo haber existido otra forma, otra manera de explicar el por qué Harald no se alió con Shebek. Tal vez que estuvieran amenazando al pueblo entero, a una persona querida, pero le dieron demasiado poder a los gigantes y la negación de Harald a la petición de Shebek es lo que me parece absurdo. Claro, después de haber visto lo que el gobierno mundial era. Pero los leo en los comentarios. Y número 1. El bajo nivel de los piratas de barba blanca. Recientemente hemos visto que los piratas más poderosos de One Piece, hablando de los Yonkous, son guerreros extraordinarios. Ya vimos una demostración de los antiguos Yonko, Kaido, Big Mom y Shirohige. Y hemos visto una demostración de los Yonkous más jóvenes, de Shanks, de Monkey D. Luffy y de Marshall D. Teach. Claro, exceptuando a Boggy. Hablando de los actuales Yonko, son verdaderos monstruos destructivos, capaces de aniquilar a sus adversarios con solo un ataque, o destruir islas con una de sus técnicas, e incluso enfrentarse a los guerreros más poderosos conocidos en One Piece. Bueno, de los que se nos ha demostrado un poco de su poder, hablando del Gorosei. Y me refiero a los ataques y enfrentamientos que tuvieron Shanks contra Kid, Teach en la isla en la que peleó contra Law, y Luffy en Egghead contra los ancianos del Gorosei. Esto me lleva a decir que
Los Yonko son verdaderos monstruos capaces de destruir islas con su poder. Ahora, sus comandantes, que ya hemos visto son 3, no deben de estar muy lejos de su poder, cosa que ya hemos visto con algunos de los comandantes. Por ejemplo, del antiguo Yonko Kaido, King y Queen estaban a un muy alto nivel del resto de los piratas bestia. Katakuri y Smoothie estaban de igual manera por encima del resto de los piratas de Big Mom, siendo Katakuri el más apropiado para ser el líder de los piratas de Big Mom una vez que ésta se retirara. Podemos decir que su poder era casi comparable al de un Yonko, pero no a ese nivel todavía. Hablando de Zoro y de Sanji, de estos hemos visto el crecimiento con mayor eficiencia. Obviamente son unas bestias, ya que Zoro fue capaz de vencer a King y Sanji fue capaz de vencer a Queen, los comandantes del Yonko Kaido, muy poderosos. Ahora, no hemos visto mucho de los comandantes de Teach. Sin embargo, estos fueron capaces de enfrentarse al héroe de la marina, Monkey D. Garp, y entre todos fueron capaces de hacerle frente y de incluso derrotarlo, manteniéndolo capturado en Hachinosu. Eso dice demasiado. Bueno, quitando lo que ya dije. Sin duda, los comandantes de los Yonko son verdaderos monstruos, pero aquí entra lo absurdo. Los piratas de Barba Blanca no demostraron un nivel similar o semejante al de los comandantes que últimamente hemos visto. Lo más relevante es en la guerra de Marineford. Ninguno de los comandantes de Shirohige fue capaz de sostener una batalla digna, o más o menos digna, con los piratas y los almirantes que se encontraban resguardando Marineford. Y ahora, si bien es verdad que los Shichibukai se unieron a la marina para enfrentarse a los piratas de Barba Blanca, me parece que ninguno de estos, exceptuando a Mihawk, habría tenido el nivel para enfrentarse a un comandante. Sinceramente, de los Shichibukai, Mihawk es el más poderoso, el cual es capaz de rivalizar en cuestión de duelos de espada con el Yonko Shanks, enfrentamientos que por lo regular quedaban en empate. Podemos decir que en ese momento Mihawk bien pudo estar a la altura de un Yonko o de un almirante. Digamos que la balanza sí se hubiera inclinado hacia el lado de la marina, pero no participó de forma tan efusiva en la batalla. Pero también hablemos de los demás Shichibukai. Estos no estaban ni por cerca al nivel de un almirante. Ahora, el punto es, ¿por qué los piratas de Barba Blanca no tienen el nivel o no tuvieron el nivel de poder que últimamente hemos visto tienen los comandantes de Yonko? Ahora, Marco pudo haber sido el más poderoso, siendo en Wano donde nos demostró su nivel, enfrentándose a 2 comandantes de Yonko, King y Queen. Claro, no pudo derrotarlos, pero era el primer comandante de los piratas de Barba Blanca, y la hazaña de enfrentarse a 2 comandantes fue replicada en esa misma isla. Sanji se enfrentó contra Queen y contra King. Resistió el combate, claro, no pudo vencerlos a los 2, pero tengan en cuenta que no tenía los poderes del Germa despertados, y aún así se enfrentó a 2 comandantes de Yonko, y se supone que Marco es el primer comandante de Barba Blanca, que su poder debe rozar el poder de un Yonko. Ahora, exceptuando a Marco, el resto de los comandantes de Barba Blanca no eran adversarios, no estaban al nivel. ¿Por qué, siendo tan débiles, se les permitió unirse a una tripulación de un Yonko? Ahora, muchos me van a decir que era la familia de Shirohige. Sí, vamos a aceptar esa. Digamos que yo soy Shirohige, quiero mucha familia. Soy un Yonko. Piratas de alto nivel van a venir a enfrentarme, van a querer vencerme para tener mi título. ¿Cómo en el mundo de One Piece cabe que si yo quiero mucho a mi familia, los voy a mantener débiles? Dutch fue asesinado por Teach. Marco no pudo enfrentarse a Garp, a pesar de tener una Akuma no Mi muy poderosa. Ace fue derrotado por Teach, capturado, entregado a la marina y ejecutado en Marineford. De ahí en fuera, ¿quién me puedes decir que sea comandante poderoso? Porque Barba Blanca tenía comandantes para aventar al cielo. Y esto es lo que me parece absurdo. Siendo la tripulación de un Yonko, ¿cómo puede ser posible que no tengas el nivel necesario en el nuevo mundo para enfrentarte a piratas muy poderosos, almirantes muy poderosos y a almirantes y marines muy poderosos? Eso es lo que me parece absurdo, la tripulación débil de Barba Blanca. Y los argumentos existen, no me estoy inventando nada, todo lo estoy sacando de One Piece. Pero como dije, ese es mi punto de vista como lector. Ahora quiero yo escuchar su opinión, pero vamos a ser realistas y vamos a ser congruentes. Claro, sin rebasar la línea de la fantasía, de lo establecido de One Piece, sin rebasar esa línea de fantasía y congruencia. Pero bueno, estos fueron 5 momentos que me parecieron absurdos del universo de One Piece. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente ocasión.